Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí debajo seguramente que dice Marianela Quiroga, pero en realidad no soy Marianela Quiroga. Marianela me prestó su cuenta. Marianela es la directora del Centro de Estudios Educativos Real Montes. Y quien les habla es Gastón Guevara. En el centro cumple el papel de director de la revista Aquinas. El Centro de Estudios Educativos Real Montes justamente se dedica a esto, a la investigación en temas relativos a la educación, y que tiene la posibilidad ahora, desde hace unos meses, que salió el primer número de la revista, en la cual nosotros volcamos nuestras investigaciones sobre los temas educativos. Y por supuesto también está abierta a todo aquel que quiera colaborar con la revista. Aquí el doctor Alonso justamente es uno de los evaluadores de la revista. Desde hace ya unos meses, con esta conferencia va a ser la tercera conferencia del ciclo de conferencias de educación en la encrucijada actual. Venimos tratando de, podríamos decir, echar un poco de luz frente a esta oscuridad que se nos viene avecinando en todos los ámbitos, pero en particular, en este caso, en el ámbito educativo. Y hoy contamos con la presencia del doctor Alonso, quien nos va a hablar acerca del Pacto Educativo Global hacia una educación ecológica integral. Los invitamos ahora a que puedan silenciar sus micrófonos y apagar sus cámaras, y vamos a encomendarnos, vamos a rezar una oración para comenzar con la conferencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dame, Señor y Dios mío, que no decaiga ni en la prosperidad ni en la adversidad, que no me ensoberbezca en alguna cosa ni me deprima en hora. De nada goce o me duela, sino en lo que me lleve a ti o me separe de ti. A nadie desea agradar, ni a nadie tema disgustar, sino a ti. Sea para mí deseado todo lo que quiero, y sea para mí querido todo lo tuyo. Que me agite el gozo de lo que sea sin ti. Que no desee nada que esté fuera de ti. Que me deleite el trabajo hecho por ti. Que me sea penoso todo descanso que sea sin ti. Concédeme, Señor, dirigir constantemente el corazón hacia ti, en que mis fallos sepa dolerme con el propósito de la enmienda. Hazme, Señor y Dios mío, obediente sin contradecir, pobre sin ser miserable, casto sin depravación, paciente sin murmuración, humilde sin ficción, alegre sin disolución, triste sin abatimiento, maduro sin pesadez, ágil sin ligereza, temeroso sin desesperación. Que sea sincero sin hipocresía, que haga el bien sin ser presuntuoso, que corrija al prójimo sin arrogancia, que predique la palabra y el ejemplo. Concédeme, Señor, un corazón vigilante, que la cuidad lo aparte de ti, noble, que ninguna influencia indigna lo envilezca, recto, que ninguna intención siniestra lo desvíe, firme, que ninguna tribulación lo debilite, libre, que ningún afecto violento lo reclame. Concédeme, Señor y Dios mío, inteligencia que te conozca, diligencia que te busque, sabiduría que te encuentre, que te agrade, perseverancia que te espere confiada, y confiada sea que un día al final te abrazaré. Concédeme soportar penitencia, servirme de tus beneficios por tu gracia y gozar de tu gozo en la patria para tu gloria. Tú que vives y reinas, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del... Amén. Ahora dejamos lugar
Ana Galeano, que va a presentar al doctor Alonso. Reavivar el compromiso por y con las generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Asumir un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. Parece ser una invitación de un organismo internacional, ecuménico e intercultural, y no el mensaje manifestado por el Sumo Pontífice en el lanzamiento del Pacto Educativo Global. Si hay una encrucijada en este momento actual, es la de no errar en materia de educación, tan trascendente como no errar en la dirección personal hacia el fin último con el cual está íntima y necesariamente ligada toda la obra de la educación. Sobre la educación cristiana de la juventud, la carta encíclica Divini Ilius Magistri de su Santidad Pío XI tiene mucho para iluminarnos, a nosotros y a la Congregación para la Educación Católica. La disertación de hoy está a cargo de Ernesto Alonso. Ernesto es licenciado en Ciencias de la Educación y profesor en Psicología por la Universidad Católica Argentina. Realizó estudios de posgrado en Psicología de la Educación y en Psicología Social en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma. Se desempeña como profesor adjunto de Teoría Social en las carreras de Psicología y de Historia en la Universidad Católica Argentina. Es director general del Colegio FASTA San Vicente de Paúl en la ciudad de Buenos Aires. Es presidente de la sección argentina de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino desde marzo del 2015, es coautor de 5 libros, ha publicado una decena de artículos sobre psicología, comunicación y lenguaje para revistas nacionales, es casado y padre de 3 hijos. A continuación, lo recibimos a Ernesto y escucharemos la conferencia El Pacto Educativo Global hacia una educación ecológica integral. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradezco particularmente a la invitación que me ha formulado el Centro Rigas Montes y en especial a Ana, a Mariana, que son buenas amigas, digamos, y compañeras en este camino de trabajar por la evangelización de la cultura en el ámbito de la educación. Así que me alegro mucho verlas, aunque sea así virtualmente, hay que decirlo así ahora. Y bueno, en realidad 2 consideraciones preliminares respecto de la presentación que hizo Ana, ¿no? En rigor, quizás si la presentación ha sido anunciada como el Pacto Educativo Global y la educación ecológica del Papa Francisco, quizás algunos de ustedes, o los que están escuchando, que conocen un poco el magisterio del Papa Francisco, y lo que él proclama y lo que él de alguna manera propone, quizás no encuentren mucho de novedad, digamos, en lo que nosotros vamos a comentar aquí, porque de lo que se trata es simplemente de tomar en cuenta el contexto general del magisterio del Papa para este punto en particular, que es la propuesta del pacto educativo, en el discurso que el Papa lo propone, como lo diremos a continuación, en un instrumentum laboris que se preparó para ese evento, y en algunas otras fuentes magisteriales del Papa sobre el tema educativo. Pero eso en primer lugar. En segundo lugar, como bien dijo Ana, me gustaría, aunque sea sumariamente, hacer un homenaje a esa carta magna de la educación católica, que es la Divini Ilius Magistri. De modo que en algún momento de la presentación nos dedicaremos a eso, a recordar y a celebrar esta magnífica, este enorme documento, ¿no? Monumental documento. Bueno, yo voy a leer en parte la presentación. Tengo el texto acá frente a mí, de modo que ustedes están un poco inclinados, pero supongo que no habrá dificultad con eso. Espero. Bueno, entonces, el Pacto Educativo Global, en realidad más que una pregunta, como lo ha puesto Ana, porque ha querido ella ponerlo así, yo diría es una afirmación, ¿no? Hacia una educación ecológica integral, ¿no? El 12 de septiembre del año pasado,
el Papa Francisco anunciaba el lanzamiento de un pacto educativo, de una convocatoria para un evento mundial que iba a tener lugar el 14 de mayo de este año y que se ha postergado para octubre. Y el tema es reconstruir el Pacto Educativo Global con objetivos que pueden leerse tanto en el mensaje del Papa, mensaje breve, como en el Instrumentum Laboris, que se preparó para el encuentro previsto y que comentaré en el segundo apartado de esta presentación. De mi presentación, si Dios quiere y llegamos al final, tiene 4 apartados. El segundo es el que acabo de anunciar, y en este primer apartado, que ahora comienza, intentaré rastrear los sentidos que el Papa atribuye a las ideas y a los términos de fraternidad, ecología y humanismo en los textos fijados. De la lectura de la introducción del Instrumentum, puede saberse que tanto la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, del 2013, como también la carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, de 2015, son, o sea, inspirados ambos textos en las orientaciones del concilio y del postconcilio, son, digo, los documentos magisteriales de Francisco en los que sostiene su pensamiento y propuesta del pacto educativo. Ahora bien, como se dice claramente en el Instrumentum Laboris, en la introducción, el lanzamiento del pacto educativo, cito, no es una idea o una iniciativa nueva ni repentina, sino la traducción concreta de una visión y de un pensamiento expresados con frecuencia en sus discursos, en los del Papa Francisco, obviamente. Conviene, para empezar, digamos, detenerse un instante en el empleo del término pacto, que de modo explícito escoge el Santo Padre para titular la convocatoria mundial. En general, uno puede preguntarse, ¿quiénes pactan? ¿Quiénes son los que arriban a un pacto? ¿Quiénes son los que acuerdan un pacto? El Papa explica que son quienes, difiriendo en puntos de vista o posiciones particulares, resuelven sus diferencias en un presunto acuerdo que contemple la consecución de objetivos superiores, supuestamente superadores de las diferencias. Es extraño, un poco extraño el uso de esta tecnología para una institución que ha recibido un mandato, una misión de salvación del mismo Dios hecho hombre. Este lenguaje denotaría, a mi juicio, una cierta desconfianza de la institución en su propia misión, o lo que parece peor, el debilitamiento de la confianza en el autor de la misión y del mandato a ella concedida. Pareciera, si lo decimos contundentemente, un fallo destacado en la fe sobrenatural, como convicción, como confianza y como ejercicio del amor a la misión que la Iglesia tiene. Ahora bien, antes de decir 2 palabras sobre los objetivos y las propuestas de este pacto educativo, quiero recordar o manifestar, como lo dijimos recién, que también el 2019, el año pasado, fue un año recordatorio de un documento relevante, la Divini Ilius Magistre, que fue publicada el 31 de diciembre de 1929 por el entonces Papa Pío XI, sobre la educación cristiana, como decíamos, y que muchos hombres autorizados han llamado la Carta Magna de la educación católica. 90 años han transcurrido de dicho documento el año pasado. Algunas ideas cobran fuerza en el mensaje y en el Instrumentum Laboris del Papa Francisco. Bueno, el Instrumentum no es del Papa Francisco, pero se puede decir que sí lo es porque permanentemente y de modo constante y recurrente remite siempre a discursos, a textos o a documentos del Papa Francisco. Entonces, decíamos, algunas ideas cobran fuerza en el mensaje y en el Instrumentum. Por ejemplo, la que se propone detrás de las expresiones aldea educativa global y alianza educativa. Me parece importante que atendamos unos instantes a la misma locución del Papa para cobrar conciencia cabal de esta propuesta. En su mensaje avanza el Papa la idea de construir una aldea de la educación, donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Debe construirse esta aldea como condición para educar,
El terreno debe estar saneado de la discriminación con la introducción de la fraternidad, como sostuve, dice el Papa, en el documento que firmé con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi. La aldea lleva en sí, o sea, es portadora de la realidad de una alianza. Alianza entre los componentes de la persona, alianza entre las generaciones, entre los habitantes de la tierra, que en esta parte está citada con mayúsculas, y la casa común. Alianza que suscita paz, justicia, acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también diálogo entre todas las religiones. Hasta acá la cita del Papa. En rigor, no habrá alianza si no se introduce un dato antropológico de base, cuál es el de la fraternidad originaria. Así lo llama el Papa el documento, ¿no? Imprescindible en los procesos educativos. Además, hemos de contar con las gramáticas principales y positivas de la relación, a saber, el encuentro, la solidaridad, la misericordia, la generosidad, el diálogo, la confrontación y la reciprocidad. La introducción del instrumentum remite, como decíamos recién, a la Declaración de Abu Dhabi sobre la fraternidad humana. El documento se llama Sobre la fraternidad humana, la paz mundial y la convivencia común. El Papa lo firmó junto con el imán con ocasión de su viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos en febrero del año pasado, en 2019. Entonces, esta fraternidad originaria, en la perspectiva de la construcción de una aldea global de la educación, recibe un renovado impulso, convirtiéndose en el verdadero punto de llegada de todo proceso educativo exitoso. Dice el documento, se trata de vivir con los demás, pero además y sobre todo vivir al servicio de los demás. Recuérdese y no se olvide que, cito, la fraternidad es la categoría cultural que funda y guía paradigmáticamente el pontificado de Francisco. Así se ha dicho y nadie ha rectificado, ni objetado, ni hecho ninguna precisión sobre este acerto, ¿no? El instrumentum ofrece un apartado denominado contexto, que se propone diagnosticar el estado actual de la sociedad y de la cultura en los cuales encontramos la educación específica de nuestro tiempo. Entre otros elementos que quiero poner en evidencia, evitando una fatiga inútil de citas, destaco la cuestión de la necesidad de una educación ecológica integral. Acá aparece el término por primera vez, digamos, ¿no? Y la razón es que, bueno, ¿por qué hablamos de una educación, por qué se habla de una educación ecológica integral? Bueno, en razón de la interdependencia del ambiente humano y del ambiente natural. Pues la degradación de uno provoca la del otro término. La degradación humana y social provoca aquella ambiental. Aquí se expresa la idea de que todo está interconectado. Como el documento lo dice explícitamente, todo está en relación. Estamos incluidos en la naturaleza y ella nos interpenetra. Y esta idea es un dato, dice el documento, citando al Papa, ontológico y antropológico antes que moral. No hay ecología sin una adecuada antropología. Esta nueva o adecuada antropología puede hallarse en la reciprocidad entre interioridad y exterioridad, entre identidad y alteridad, entre el yo y la alteridad. Y de allí será posible redescubrir, como dice el texto, la mística en una hoja de árbol, ¿no? ¿Se entiende? En un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. Acompañando esta consideración, coexisten esas dos expresiones del vocabulario propio que parece haber acuñado Francisco, el Papa Francisco, y la acompañan ininterrumpidamente desde Laudato Si, a saber, cultura del descarte y cultura del encuentro. Términos ampliamente escuchados y conocidos por todos nosotros. Además del contexto, el Instrumentum Laboris presenta una visión en 3 puntos centrales, a saber, la unidad en la diferencia, que dice el Papa, dice el documento citando al Papa, es un nuevo modo de pensar al que tenemos que acostumbrarnos. La unidad en la diferencia. La relación en el centro, sería el segundo punto, y por último, una propuesta de que el mundo puede cambiar. Se me excusará, perdón, el trabajoso recurso a la cita, pero es preciso tomar nota rigurosa de este lenguaje.
El primer principio indispensable para la construcción de un nuevo humanismo, y acá aparece este término bastante usado por el Papa Francisco, tanto en Laudato y en su magisterio en general, es por lo tanto educar a un nuevo modo de pensar, que sepa mantener juntas la unidad y la diversidad, la igualdad y la libertad, la identidad y la alteridad. Es necesario llegar allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, dice el Evangelio Gaudium número 74, para forjar un nuevo estilo educativo. Ejercitar el pensamiento que articula la unidad en la distinción y que considera la diferencia como una bendición para la propia identidad y no como un impedimento. En otras partes del texto del Instrumentum se encuentra la expresión humanismo solidario. El Papa, el documento o el mensaje habla indistintamente de humanismo o de humanismo solidario. La solidaridad es la única cualificación adjetiva para el sustantivo humanismo. No hay otra cualificación. Bien. Esta fue un sumario recorrido de estas tres palabras claves que son, como decíamos entonces, fraternidad, ecología o educación ecológica. En otras partes del documento se habla de ciudadanía ecológica y fraternidad, ecología y humanismo. Veamos ahora en el segundo apartado de la presentación los tres corajes, así le llama el documento, que son los objetivos de la nueva educación. Seguramente habrían querido algo más nutritivo que esta escuálida entrada que yo les he servido hasta aquí, ¿no? Quizás están esperando algo más sólido. Lo digo sin ironía alguna, ¿no? Y bien, la última parte del Instrumentum Laboris ofrece la misión del pacto. Hemos visto el contexto, la visión y ahora la misión del pacto educativo. No desarrollaré los puntos en extensión porque repito un poco hasta el desaliento una fraseología similar a la que vengo refiriendo hasta aquí, ¿no? Pero me interesa destacar algunos elementos del apartado denominado educación y sociedad, porque ahí están explicados los objetivos de la nueva educación, que también pueden leerse en el mensaje del Papa. Es decir, estos objetivos que ahora comentaremos rápidamente están tanto en el mensaje del Papa como en el Instrumentum Laboris. En ambos casos los denominan corajes o valentías. Valentía de, expresa el Papa, de triple coraje habla el Instrumentum. Veamos de qué se tratan estos corajes. Recuérdense que somos convocados todos, sin distinción. Un poco, si analogáramos con una analogía muy propia, diríamos religiones del mundo unidos, a la manera como Karl Marx concluye su manifiesto comunista diciendo proletarios del mundo unidos. Bueno, esto se me ocurrió a mí pensando, no sé, alguna cosa. Entonces, somos convocados todos a la construcción de la aldea de la educación, como ya hemos dicho, con el fin de crear una red de relaciones humanas y abierta. Ahora bien, tal objetivo no será posible sin la puesta en marcha de un triple coraje. A saber, primero, poner a la persona en el centro. Es el primer objetivo, poner a la persona en el centro. Segundo, el segundo objetivo es invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad. Y el tercer objetivo es formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. Esos son los objetivos, diría yo, instrumentales para que formando o forjando una alianza educativa convivamos en esta nueva aldea educativa global en pos de una educación ecológica, fraterna y humanista, digamos. Vamos un poquito a cada uno de estos tres objetivos. Este primer coraje tiene como eje central el de poner a la persona en el centro a la persona, con contenido de cuya inflexión francisquista ya hemos dicho algo recientemente, hace unos instantes. El Instrumentum agrega que se propone la educación de quienes mañana estarán llamados a custodiar la casa común, en razón de la necesidad de afrontar la crisis ambiental y relacional que estamos viviendo. Además, se trata de una educación llamada a crear una ciudadanía ecológica, para construir una sociedad más acogedora y atenta al cuidado de los demás y de la creación. Desde luego, como decíamos recién, tanto el Papa utiliza la palabra una sana antropología y, como decíamos, la palabra humanismo. Pero
evidentemente no hay ninguna referencia a una antropología cristiana, ni de manera explícita, digamos, ni de manera indirecta. El empleo del término antropología, salvadas algunas diferencias, es el mismo que hubiéramos hallado, por ejemplo, en filósofos como Kant, como Ernesto Cassirer, o aún el mismo Michel Foucault. Michel Foucault habla de antropología. Por supuesto, en contextos doctrinales muy poco emparentados con la cosmovisión cristiana, pero no sabemos bien qué es una sana antropología, en el caso de los documentos que estamos comentando, porque Francisco nunca precisa la ontología o la metafísica que está detrás de la noción de persona que frecuentemente usa. Más bien da la impresión de que la antropología del pacto está lejos del fundamento cristiano y precisamente cristológico, que sí le confiriera, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, cuando propuso un nuevo humanismo, un humanismo cristiano, para este tiempo. Y lo digo esto porque este año también, el 13 de septiembre del pasado, se celebraron 40 años, o sea, 13 de septiembre de 1980, de un nuevo doctorado de Santo Tomás de Aquino. El Papa Juan Pablo II, el 13 de septiembre de 1980, despidiendo a los participantes del octavo Congreso Tomista Internacional, propone llamar a Santo Tomás, sin perjuicio de los títulos que ya tiene el doctor común de la Iglesia, propone llamar a Santo Tomás Doctor Humanitatis, doctor de las ciencias humanas, y dice, porque es preciso que la luz, la doctrina y el ejemplo de vida, porque Santo Tomás es un santo, necesitamos de la luz, la doctrina y el ejemplo de Santo Tomás para fundar un nuevo humanismo sobre bases cristianas. Hay que retomar el fundamento de la dignidad de la persona humana y de la naturaleza humana, tal como Santo Tomás lo ha enseñado. Estamos lejos de esa consideración de un nuevo humanismo cristiano en estos objetivos que estamos considerando, al menos en los textos que estamos viendo. El segundo coraje, el segundo paso audaz hacia un nuevo pacto formativo, consiste, dice el documento, en tener la fuerza como comunidad eclesial, social, asociativa, política, para ofrecer a la educación las mejores energías disponibles. El mañana exige lo mejor de hoy. El Instrumentum recoge la crítica del Papa Francisco en el sentido de que las mejores fuerzas, las mejores prácticas, se ponen al servicio de la producción y del mercado. La ideología consumista requiere, para su desenvolvimiento continuo, la presencia débil de personas formadas con pensamiento crítico y empuje relacional. Si invirtiéramos las mejores energías, las mejores mentes y los más sólidos empujes relacionales, es un término que utiliza el Instrumentum, el consumismo enfrentaría resistencias más serias, pues el sentido comunitario de esta nueva educación ecológica vigorecería la fraternidad solidaria y los lenguajes del encuentro, que no doblegarían su voluntad y su espíritu a los estímulos propagandísticos. Fin de la cita, ¿no? Ha de inferirse entonces que para el Papa Francisco una educación de baja calidad y de mermado vigor no es tanto un obstáculo para la formación integral del hombre y la de su salvación en este mundo y la eterna, sino más bien un flanco abierto para beneficio exclusivo de la ideología consumista. Bueno, vamos al tercer punto, el tercer coraje, tercer objetivo. Espero que no estén perdidos a esta altura de la presentación. Entonces, este tercer coraje es, como decíamos, como habíamos anunciado, formar personas dispuestas a ponerse al servicio de la comunidad. O bien se trata de educar para servir. Más aún, porque educar es servir, dice el documento citando al Papa. Cada gesto educativo ha de mirar a formar y configurar en los educandos una plena y verdadera responsabilidad al servicio de los demás, de todos los demás, de toda la comunidad humana, comenzando por los que presentan una mayor situación de fatiga y de desafío. La educación ha de ser educación para la solidaridad y el servicio. Bien, hasta aquí, si me han seguido con paciencia, lo que he hecho es un breve acercamiento a los objetivos educativos del mensaje del Papa y también cómo están propuestos en el Instrumentum Laboris preparatorio del Padre.
Ahora, en la tercera parte de la presentación, me gustaría hablar a título personal, digamos, ¿no? Porque quisiera comentar, de alguna manera, lo que yo llamo desapariciones que hablan elocuentemente en estos documentos, ¿eh? Y uno se puede preguntar, como yo me lo pregunté, bueno, ¿qué suerte corren en estos textos del Papa Francisco, o en él inspirados, términos y realidades tales como Jesucristo, en especial entendido como maestro, como doctor, como médico, como luz, como verdad? ¿Qué suerte corre la iglesia, la noción de iglesia, esposa de Cristo? La gracia, aquella santificante o aquella sacramental, los sacramentos mismos, la vida eterna, o dicho de otro modo, el orden sobrenatural, la realidad y el ideal de la cultura cristiana, ¿no? O cultura católica, si lo quieren decir más precisamente, o aún aquella un poco edulcorada expresión montiniana quiere decir por el Papa Montini y Pablo VI, llamada civilización del amor, ¿no? Que los más jóvenes entre nosotros recordamos. No, mejor dicho, los que somos más viejos entre nosotros recordamos más que los jóvenes probablemente. Y por fin la noción de salvación eterna, ¿no? Digo, para inventariar algunos pocos términos sin demasiadas pretensiones de exhaustividad. Desde hace unos cuantos años, pero ya un poco abandonada, tengo una afición por un modesto ejercicio de análisis del lenguaje, que conserva, como digo, algún asomo de vida entre mis intereses de investigación. Y me gustaría usarlo un poquito, nada más, muy modestamente, pero la verdad es que descuento magros frutos del trabajo heurístico, sabiendo sobre el pontificado de la misericordia, lo que hasta aquí hemos examinado en cuanto al punto específico que estamos tratando. Pero bueno, intentemos la empresa, aunque sumariamente, digamos, aunque modestamente. Entonces, egregios términos, olvidados, silenciados, invisibilizados, como ahora se suele decir, son precisamente los que acabo de enumerar. En algunos casos, dichos términos suelen ser desfigurados, y lo peor no es eso, es lo que yo llamaría los destierros, ¿no? Los destierros. Lo desmoralizante y desgarrador son las imitaciones sustitutivas, que son como fetiches grotescos de efigies nobles. Comencemos por la suerte corrida por la Iglesia, ¿no? La mención única es la de la Iglesia en salida, término también abundantemente conocido por todos nosotros. Refiriendo también, cito, el derecho de las iglesias y de los entes sociales a sostener y colaborar con las familias en la educación de los hijos. Bien, hasta ahí, digamos, ¿no? Se habla también de que el rol del diálogo entre las religiones es de crucial importancia. Es decir, hay un exclusivo plural para las iglesias, jamás en singular para la iglesia, aunque después se diga de Cristo, ¿no? Veamos el nombre de Jesús, o sea, veamos qué fortuna corre el unigénito de Dios en las manos del Papa Francisco y sus políticas de fraternidad, ecología y humanismo. El Hijo de Dios, a quien los demonios reconocían, temían y suplicaban, es citado en un texto de San Pablo a los Efesios, Efesios 2, 14, 15, donde dice, Jesús, quien ha derribado el muro entre los pueblos, restableciendo la paz. Es decir, Jesús aparece como el símbolo del vínculo de amor entre Dios y su pueblo, con ocasión de la explicación que da el Instrumentum Laboris del término alianza en la tradición judeo-cristiana. En el mensaje del Papa, en el mensaje convocando al pacto, Jesús aparece citado como ejemplo significativo de la cultura del encuentro, dentro de la tercera valentía, es decir, la de formar personas disponibles para que se pongan al servicio de la comunidad. Así aparece Jesús en las horas dramáticas de la última cena, lavando los pies a sus apóstoles. Y a renglón seguido explica el Papa, cito, servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos, ante todo, relaciones humanas de cercanía y vínculos de solidaridad. En el servicio experimentamos que hay más alegría en dar que en recibir, citando a Hechos de los Apóstoles 20:35. Desde luego, digo yo, lo decimos nosotros, no es desdeñable o decididamente erróneo el testimonio de este Jesús del servicio, pero da la impresión de que el Salvador de los hombres habla por esta única dimensión. Jesús no es el maestro de la verdad, no es el doctor, no es la luz del mundo, no aparece nunca la referencia a Jesucristo como Salvador de los hombres.
La gracia, veamos ahora la gracia, ¿no? O sea, la realidad y la necesidad de la gracia está omitida penosamente tanto en el mensaje como desde luego en el instrumento. En general, podría decirse, en el magisterio del Papa Francisco es un término decididamente devaluado. En lugar de la gracia, se destaca, por ejemplo, la importancia de reavivar el sentido religioso y la necesidad de reanimarlo en los corazones de las nuevas generaciones. Por oposición, nunca jamás aparece el término pecado, en ninguno de los dos textos. A lo sumo se dirá, entre comillas, todos los frutos perversos generados por la actual cultura del descarte. Finalmente aparece esa expresión tan del gusto del porteño que es Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, como es la de la revolución de la ternura. Se dice que, todo bien con la ternura, pero se dice que la revolución de la ternura, que no es la gracia sacramental, entiéndase, salvará nuestro mundo demasiado herido. Bueno, dejemos otro párrafo sobre la gracia, vamos al cielo, la eternidad dichosa de quien aceptando el mensaje del Evangelio lo pone por obra. En suma, el último fin sobrenatural de la educación cristiana es reemplazado por la futura custodia de la casa común, según la lectura que modestamente he hecho, ¿no? Dice el Papa que la crisis ambiental y relacional que estamos viviendo puede ser afrontada dedicando atención a la educación de quienes mañana estarán llamados a custodiar la casa común. A mi juicio, y en sumarísima recolección muestral, de esta pequeña muestra incompleta, he aquí articulado el vaciamiento del fundamento sobrenatural del último de la educación católica. En tal caso, entonces, sí puede comprenderse bien la expresión educación ecológica integral. Ahora sí daríamos una clave de por qué pusimos ese título. Porque la educación ecológica integral, entendida en el plexo más amplio de Laudato Si, de todas las consideraciones, por ejemplo, que tuvieron lugar sobre la Amazonia, o el signo de la Amazonia, entonces la educación ecológica integral se entiende como un proyecto, propósito, que a la larga remata, en mi opinión, en una suerte de inmanentismo voluntarista, naturalista y finalmente gnóstico, que descuaja la doctrina católica de la necesidad de Cristo para la redención del hombre en este mundo y la eterna salvación en el venidero. Inmediatamente a continuación del pasaje que acabo de citar, se lee el siguiente: la educación, llamada a crear una ciudadanía ecológica, puede convertirse en un instrumento eficaz para construir en una perspectiva a largo plazo una sociedad más acogedora y atenta al cuidado de los demás y de la creación. Estando así las cosas, creo que habría que olvidarse, me parece, no sé si parcialmente o definitivamente, de aquel benemérito concepto de status virtutis, del estado de virtud, que es el estado perfecto del hombre en cuanto hombre, como meta y propósito de la educación de la prole por parte de las familias y de la escuela cristiana. Reemplazado aquel, es decir, el status virtutis, como digo, por la ciudadanía ecológica. Derogada entonces la formación en la virtud, queda empequeñecido el hombre celeste, el vir cristianus, el hombre cristiano, el sequela Christi, diríamos, convirtiéndolo al sumo en un perito en ecología, ¿no? Para más señas podría ser vegano, no cristiano muy probablemente. Desde luego se esfuma la ciudad católica, o sea, la civitas cristiana, que reclamara San Pío X, por ejemplo, pero otros papas también, con otros nombres quizás, para instaurar todo en Cristo, según el Papa Sarto, ¿no? Por esta innovadora versión, diríamos, de la sociedad democratista mariteniana, que es una sociedad más acogedora y atenta al cuidado de los demás y de la creación. Ahora, si el reinado social de Cristo viene soportando lapidarias reducciones y renunciamientos en los hechos, de ningún modo habría que apartarlo del dominio de los principios, en cuanto que es capaz de iluminar e impulsar de tiempo en tiempo nuevos intentos de aplicación. Pero vemos que las cosas no están bien en ese sentido, tampoco. Llegados a este punto, deberíamos recordar con entereza y con firmeza que la completa ausencia en estos textos, el mensaje inspirado en el Magisterio General del Papa, como decíamos al principio, de la doctrina de la necesidad de la gracia, y a contrario sensu, la negación de la necesidad de la gracia, es una herejía bien conocida, cuyo nombre es pelagianismo, ¿no? Es el pelagianismo.
que se promueva con un quimérico paz y amor franciscano, pero que solo es francisquista, que las religiones forman parte del cortejo de la esposa unida al cordero, tenía un nombre que hasta no hace mucho tiempo recordábamos muchos de nosotros, lamentándolo, y es a saber el de irenismo, o sincretismo religioso. Condenado el primero, el irenismo, por el Papa Pío XII, como lo hemos escrito hace poquito, a recordar los 70 años de la encíclica Humani Generis. Ni qué decir que el menoscabo de los sacramentos, como canales ordinarios de la gracia de Cristo, es obra, iba a decir obra y gracia, no diríamos obra y desgracia del protestantismo. Parece increíble, si no fuera cierto, que estas nocivas presencias se muevan con decidida libertad, a rostro descubierto o entre sombras civilinas, en la propuesta del pacto educativo y el magisterio educativo del Papa Francisco. Y las abundantes referencias al humanismo, solidario siempre, católico, cristiano nunca, que coronaría el desarrollo de la fraternidad humana, sin referencia a un allende esta vida, o sea, la salvación y la bienaventuranza eterna, no están indicando sino un perturbador inmanentismo. Bien, hasta aquí un análisis un poco fatigoso y denso del documento, digamos, de los textos referidos al Pacto Educativo Global. No sé cuánto tiempo nos queda, Mariana, Ana. Digo, para levantar el ánimo. Queda, no hay ningún problema. Bueno, entonces sí, ahora me gustaría recordar la Divina Ilius Magistre y la educación cristiana de la juventud. Hay que decir que en variedísimos aspectos no podemos retornar a diciembre de 1929, día exacto de la publicación de la Divina Ilius, transcurridos ya 90 años. Ciertamente no podemos. Empero, elementos destacados de aquel documento persisten invariables. Pueden y deben preservarse y es nuestro cometido recordarlos ahora, pues corremos el riesgo de extraviar tesoros de sabiduría cristiana disponibles en esas luminosas páginas. Ya dijimos que es la Carta Magna, fue denominada la Carta Magna de la educación católica, como lo fue la Rerum Novarum de alguna manera en la cuestión social de la Iglesia. Las líneas que ahora siguen no se proponen examinar con prolijidad el contenido sustancial de este valioso documento del Papa del Papa Pío XI, que los animo fervorosamente a leer, a estudiar, a meditar. Tampoco se crea que pretende una fácil comparación entre el documento de Pío XI con la nueva propuesta global del Papa Francisco. En verdad creo que sí, pienso que sería fácil una comparación a tenor de las extraordinarias diferencias que median entre la Divina Ilius y el Pacto Educativo. En cuanto a vocabulario, lenguaje, intereses y propósitos expuestos, y si no fuera una sorpresa decepcionante para muchos, diferencia de cosmovisión, habría que decir también. La Divina Ilius conserva su validez y actualidad como piedra sillar de la educación cristiana. Al modo magisterial de Santo Tomás de Aquino, que enseñaba lo esencial, con estilo preciso, claro y austero, también aquí, en su cinta redacción, están tratados de modo articulado y completo los pilares de la relación educativa. Así, en los 87 puntos en los que Pío XI despliega la propuesta de educación cristiana de la juventud, están sabiamente organizados los 4 ejes, es decir, las 4 causas del ente real que es la educación, y que definen las propiedades específicas de la educación que pertenece al accidente o a la categoría de cualidad, según la formulación de Aristóteles que adopta Santo Tomás de Aquino. ¿A quién pertenece la misión educadora? Es el primer apartado, considerando ordenadamente la misión educativa de la Iglesia, de la familia y, por último, la del Estado, como causas o agencias eficientes de la relación educativa. El sujeto de la educación es el segundo apartado, es el tratamiento de la materia, causa material, donde asienta la perfección intencional en la que consiste la educación. Vean que, me permito citar esta parte porque es bellísima, es importante retener que dicho apartado comienza con una finísima consideración del hombre redimido, el hombre caído de su estado originario, pero redimido por Cristo, y reintegrado a la condición sobrenatural de hijo adoptivo de Dios, condenando la teoría y la práctica del naturalismo pedagógico, que de cualquier modo excluya o merme la formación sobrenatural cristiana
en la instrucción de la juventud. Y es erróneo todo método de educación que se funde total o parcialmente en la negación o en el olvido del pecado originario y de la gracia, y que por consiguiente que se funde por consiguiente sobre las solas fuerzas de la naturaleza humana. En este segundo apartado, pero no vamos a entrar en el tema, están identificadas y condenadas la educación sexual y la coeducación, como prácticas y métodos erróneos dependientes del naturalismo educativo. Por eso decía que no se puede volver a 1929, porque hoy nosotros enseñamos educación sexual en los colegios católicos. Quizás es preciso hacerlo, porque si no, la barbarie y la debacle en la que está sumida la educación estatal, y las familias también, constituirían una gravísima disolución para los chicos y los adolescentes que están desarmados frente al impacto poderoso de la cultura contemporánea. Ambiente de la educación es el tercer apartado de la Divina Ilius Magistri, ¿no? Y, digamos, el Papa Pío XI considera en este apartado del ambiente las circunstancias que deben rodear al educando durante su periodo de formación. Y de modo especial son tratadas la familia cristiana, la iglesia, la escuela, la acción católica, que es una institución que fundó el Papa Pío XI, y finalmente puede leerse un apartado precioso dedicado al mundo y sus peligros. Extenderíamos largamente esta presentación, pero invito a todos a que recorran con detenimiento los puntos 54 hasta 79 y degusten el elemento sustancioso que se ofrece sobre tales materias en dichas páginas, en dichos puntos. Es una joya de teoría pedagógica, quizás más que de teoría pedagógica, es una guía de excelentes orientaciones prácticas para la labor cotidiana con niños, adolescentes y jóvenes. Para rematar esta sucinta presentación de la Divini, el cuarto y último apartado reúne la causa formal y la causa final del ente educativo bajo el título de Fin y Forma de la Educación Cristiana, que son los puntos 80 hasta el 87. Voy a citar, perdón nuevamente por la reiteración de cita, pero voy a citar el primer punto, pues define a mi juicio de modo estupendo, con sentido clásico e intemporal, el fin de la educación cristiana. Dice ahí el Papa: el fin propio e inmediato de la educación cristiana es cooperar con la gracia divina en la formación del verdadero y perfecto cristiano. Es decir, formar a Cristo en los regenerados con el bautismo, según la viva expresión del apóstol: hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Una cita de Gálatas. Porque el verdadero cristiano debe vivir la vida sobrenatural en Cristo. Cristo, vuestra vida, y manifestarla en toda su actuación personal, para que la vida de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal. Citando ahí 2 Corintios. Fin de la cita número 80. Sin embargo, la Divina Ilius Magistri es mucho más que una lograda aplicación de la filosofía perenne al ámbito del lograr docente y del aprendizaje del alumno. Es la doctrina indefectible sobre la educación católica, cuyo fin último es la imitatio Christi, la imitación de Cristo, por parte del niño, del adolescente y del joven. Se trata de la configuración cristiana de la inteligencia y del pensar, por las virtudes intelectuales y el hábito de la fe. La educación de la voluntad y del carácter, por el querer rectificado gracias a las virtudes morales, sobrenaturalizando las potencias y apetitos por la virtud de la esperanza. Y por fin, ordenando el comportamiento natural por el obrar cristiano, encendido por la llama de la caridad. La finalidad de la escuela católica, esto ya lo dice el Papa Pío XI, y el fin es la esencia, la identidad, es la evangelización, es decir, la transmisión de la fe y de la visión cristiana del mundo. La misión de la escuela católica es la misión de la Iglesia, porque la escuela católica es la Iglesia en función de educar. La transmisión de la fe incluye los contenidos de conocimiento, las verdades en que se despeja y articula la verdad que es Cristo, pensamiento y palabra de Dios. Y la experiencia del encuentro con Él, que es experiencia de gracia, de amor y de gozo. La inteligencia, la voluntad y los sentimientos del hombre quedan transformados por la luz y la fuerza de la fe. Evangelización de la cultura, esta expresión tan rica. ¿Qué significa este planteamiento? Que las verdades y valores del Evangelio interpelan la cultura de un pueblo, la purifican de sus errores y antivalores, asumen todo lo bueno que hay en ella, lo potencian, completan y transfiguran,
lo cristianizan desde su raíz, pues todo se ordena a Cristo, es decir, a recapitular todo en Cristo. Este es el punto clave de la identidad de la escuela católica. Esta cita, que la he conservado en su literalidad, no es de Pío XI, es de Monseñor Héctor Aguer, arzobispo emérito de La Plata, y la he citado porque, a mi juicio, sella en este largo párrafo el carácter, o digamos, ofrece una síntesis acabada del carácter cristocéntrico de la identidad y del ideal de la escuela católica. En apretada síntesis quise simplemente invitar a que lean, y a que mediten, a que degusten, y a que saboreen este magnífico documento que es la Divina Ilius Magistri. Que de alguna manera, por ejemplo, revisando no me acuerdo si es declaración, la Gravissimum Educationes del Concilio Vaticano II, bueno, de alguna manera conserva algunos elementos importantes de la Divina Ilius, no obstante que el lenguaje tiene algunas alteraciones, algunos nuevos sentidos, digamos, pero hay unas cuantas citas de la Divina Ilius en esa declaración del Vaticano II, en cuyo número 10 uno puede ver una recomendación explícita de Santo Tomás de Aquino como maestro y como guía en la formación de los estudios, sobre todo los estudios superiores. Inclusive en un documento un poco posterior al del Concilio Vaticano, que es la Escuela Católica, uno también podría ver, no obstante ya, a mi juicio, ciertas variaciones del lenguaje son más sustanciales que la que tiene el documento del Vaticano II, pero de alguna manera uno puede rastrear todavía las ideas inspiradoras y matrices que hemos tratado de presentar a partir de la Divina Ilius. Por eso, digamos, me gustaría decir unas palabras conclusivas en lo concerniente al tema que se nos ha pedido, de la educación ecológica integral. En realidad es una muestra, como dijimos ya, del magisterio del Papa Francisco y de su iglesia en salida, decidida a asumir, en mi modesto entender, el lenguaje post-cristiano, ¿no? El de la declamada y por muchos conocida posverdad, y con el que su pontificado, el del Papa, ha escogido dialogar, admitiendo relevantes tópicos del horizonte de precomprensión de la cultura contemporánea. Dos razones, supongo, para entender este nuevo ethos, que me parece decididamente revolucionario, empleando un término que le suele gustar a Papa Francisco y que ha usado en algunas ocasiones, ¿no? Y que, a mi modo de ver, ha concluido en inauditas consecuencias aquellas ambigüedades que descubríamos nosotros, jóvenes, en algunos textos del Vaticano II hace muchos años. Primero, parece que se trata de una superación rupturista de la razonable premisa de la nueva evangelización. En el sentido de acoger, la nueva evangelización se proponía, entre otras cosas, bueno, acojamos al hombre actual allí donde esté, con su historia, con sus heridas y su lenguaje, para depositarlo en Cristo, Redentor del hombre, al decir de Juan Pablo II. Pero aquí es claro que el punto de partida no es Cristo. Tampoco parece ser el punto de arribo. De allí entonces ese discurso anfibológico, ecléctico y sincrético. Segundo, y con cierta pena habría que decir esto, se trataría de una licuefacción del mensaje cristiano, es decir, más bien habría que hablar de una disolución, para sobrevolar la amplia superficie de lo que nos une con cualquier sistema religioso, estilo de pensamiento y hasta conducta de vida, desplazando lo que nos divide, que es precisamente la identidad cristiana. Entonces, este hombre no cristiano, ni siquiera creyente a veces, puede salvarse con alguna suerte de sentido religioso, que para los creyentes será Dios, sin ninguna expresa o sin mención expresa o explícita o abundante de Cristo, de la gracia o de la iglesia, como lo hemos visto hace un rato. Y para quien no cree, será el descubrimiento del sentido de las cosas y de la propia existencia, ¿no? Al final, ambas posiciones, creyentes y no creyentes, parecieran ser parangonables y al parecer igualmente admisibles. Dios es solo para los creyentes y se trata de un Dios amigable para todas las posibles confesiones y es siempre un Dios solo, sin la compañía íntima de las tres personas divinas. Y bien, este discurso religioso es en mi opinión, es una densísima neblina, confusa y extenuante, que supongo, con deseo de equivocarme, que no reportará sino magros frutos para la renovación de la Iglesia y para la reconstrucción de la sociedad civil en Cristo.
que es a lo que debemos aspirar siempre. Termino con un par de luminosas y valientes sentencias del cardenal Robert Sara, ¿no?, publicadas en su última entrevista al libro Se hace tarde y anochece. La primera sentencia bien puede aplicarse a la Iglesia en su condición actual. Dice el cardenal Sara textualmente: si el cristianismo pacta con el mundo, en lugar de iluminarlo, los cristianos no son fieles a la esencia de su fe. La tibieza del cristianismo y de la Iglesia provoca la decadencia de la civilización. El cristianismo es la luz del mundo. Si deja de brillar, contribuye a hundir a la humanidad en la penumbra. Fin de la cita. Y esta otra, que sí es la última, que cabe perfectamente en nuestro ámbito, el de la educación. Y dice así, ¿no? Cuando Cristo explica a los hombres cuál debe ser su meta, que sería como el fin que contribuye a la educación, no les dice: sed plena y perfectamente hombres, desarrollados hasta la perfección de vuestra naturaleza humana. No dice eso, sino: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, consiste todo en la perfección de Dios. Fin de la cita. Y entonces creo que no quedaría otra que decir que este ha de ser el sentido originario y definitivo de la educación católica. La de ayer, la de hoy y la de siempre. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al doctor de manera especial y abrimos el espacio para algunas preguntas. Quien quiera hacer preguntas puede prender el micrófono y la cámara. Si no se animan pueden escribirla por el chat y las voy leyendo. Hay dos en el chat ahí. Dice: muy buena la charla. Una pregunta. ¿Cuánta autonomía cree usted que le queda a los colegios católicos que quieren enseñar la verdad antes que se imponga esta idea y reclame su obediencia? Son preguntas difíciles esas. Digamos, yo no puedo hablar para zafar de esta pregunta, que es un poco incómoda. La verdad que yo no podría hablar más que de los colegios que más conozco, digamos, ¿no? Que son los colegios de FASTA, ¿no? Yo me propuse, pero no lo voy a leer, pero yo recorrí un poco el proyecto educativo institucional que tienen nuestros colegios, a la cual me siento orgulloso de pertenecer, porque no obstante que haya defectos y miserias humanas y cometamos errores, yo creo que la tradición católica de la educación, o de la educación católica, se trata de conservar íntegramente, ¿no?, en nuestro proyecto educativo institucional. Una rapidísima comparación, por ejemplo, leo esto solamente, dice, ¿no? La misión de nuestros colegios, ¿cuál es? Según cómo está definida en el PEI. Formar hombres y mujeres cultos a través de la promoción, sostenimiento y defensa de la cultura católica. Esa es la misión de los colegios de FASTA. La verdad es que nosotros no seríamos, creo que, desaprobados por la evaluación del Pacto Educativo Global y lo que salga de ese encuentro que tendrá lugar en octubre, ¿no? Desaprobados, quizás no con un bochazo, pero sí con una severa reconvención para que convirtamos nuestro discurso a esta propuesta ecológica integral, ¿no? Si la propuesta ecológica integral quedara, qué sé yo, en promover talleres para hacer una buena huerta en el colegio, bueno, uno estaría contento, digamos, ¿no? Y el cuidado del agua. Pero como creo que hemos tratado de ver, y ustedes mismos lo pueden profundizar, acá se trata de una cosmovisión. Realmente, cuando uno lee estas cosas, a mí me ha pasado cuando leo estos documentos, me ha producido literalmente como una suerte de asfixia. Literalmente, como una suerte de asfixia en no ver un horizonte, digamos, que de alguna manera sobrepase esta suerte de esta visión intramundana, que yo podría decir, bueno, quizás tiene buenas intenciones, pero me espanta pensar hacia dónde puede conducir la ya penosa situación de la educación católica en muchos colegios, ¿no? Puedo hablar un poco de los colegios de Buenos Aires, pero yo creo que ustedes tendrán, si se dedican a la educación, muchos de ustedes, quizás, no sé si son todos de San Rafael, de Alvear, de dónde son, de Mendoza, quizás haya algún venerable puntano ahí presente, pero qué sé yo, lo llamativo fue en el 2018, con ocasión de la
el debate sobre el aborto, bueno, los colegios católicos, muchos colegios católicos, me referían catequistas de nuestros colegios, que trabajan en otros colegios, no solamente alumnos con pañuelo verde, docentes y hasta directivos. Y un chico, un catequista me decía, Ernesto, yo fui a hablar en un colegio parroquial, fui a hablar con el capellán. Dice, padre, pero ¿cómo? ¿Directivos con pañuelo verde? ¿Y cuál fue la respuesta? Y bueno, es difícil trabajar, qué sé yo, sí, vamos a ver cómo es que hacemos, o sea, bueno, una serie de evasivas tremendas, ¿no? Yo, la verdad es que me quería acordar de otra cosa que ahora me olvidé, pero bueno, ya me vendrá enseguida. Con ocasión de, nosotros tenemos en uno de los colegios, bueno, un caso de una chica que se autopercibe varón, bueno. Y yo recuerdo haber tenido varias conversaciones con nuestro supervisor de nivel medio para ver cómo hacíamos, porque realmente lo peligroso de las leyes, o sea, lo peligroso, el hecho fáctico de una ley es que realmente estás obligado, es decir, desde el punto de vista jurídico legal estás obligado. Si uno se resiste a eso, lo puede hacer, pero de algún modo, cuando se define algo como legal, o como válido o como legal, la conducta contraria, a contrario censo, es un delito. De algún modo, entonces, es sancionado, debe ser sancionada. Bueno, recuerdo que en una conversación con este supervisor me dijo, ustedes, Ernesto, o sea, no solamente nuestro colegio, el San Vicente de Paúl, sino probablemente la red educativa, toda la red educativa, dice, ustedes son el único colegio que está tratando de ver cómo zafar no dijo maldita, ¿no? Pero es un hombre católico dijo, de la ley de identidad de género. Son el único colegio. He supervisado o superviso 10 o 20 colegios en distintas jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires. Ningún colegio hace nada, hace absolutamente nada para tratar de ver cómo encauzar un caso de esta naturaleza, cómo hablar con los padres, cómo de algún modo sensibilizar a la comunidad educativa, pensar algún tipo de estrategias para que esta suerte de quinta columna no nos avasalle con más fuerza y con más vigor en el poco tiempo, ¿no? Y yo creo que va a llegar esto, espero que no, digamos. De todos modos, como el Papa Juan Pablo decía en la Fides Ratio, no recuerdo el número exacto, pero el Papa Juan Pablo II decía en un punto que de alguna manera la escuela católica la crisis de la escuela católica tenía una responsabilidad en el vaciamiento cultural cristiano, en el vaciamiento de la cultura cristiana en la sociedad contemporánea. Particularmente hablaba del caso de Europa, ¿no? O sea, el Papa Juan Pablo II ya estaba reconociendo en el año 1998 que había una crisis seria de la educación católica, ¿no? No sé si respondo a la pregunta con todo esta verborragia. Hacen una aclaración, dice, a modo de acotación, el encuentro del Pacto Global se canceló y quedó reducido a un mensaje del Papa para el 15 de octubre. Bueno. No sé si le cabría el nombre de pacto. No sé si qué, perdón, no escuché. Si le cabría el nombre de pacto. Ah, bueno. Lo agrego yo soy el que les puse el padre Gustavo, porque, digo, no sería pacto propiamente si no hay gente. Pero se canceló, se había postergado y se canceló y quedó reducido a un solo mensaje del Papa, que veremos qué dice. Bien. Pero las razones de la cancelación serán la conferencia que acaban de escuchar, probablemente. No creo. No, está en Vatican News la noticia, la había visto estos días atrás. No la he visto. Pido disculpas por no haberla visto. No hay problema, pero más que nada es por toda la cuestión esta de distanciamiento, que no se puede concretar y bueno. Está bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? La verdad que, perdón, ¿no? Lo que yo quisiera, así, en un modesto esfuerzo y, bueno, es alentarnos, ¿no? No perder la esperanza, no perder el coraje, ni tampoco perder el vigor, por todas las buenas prácticas educativas que probablemente ustedes y nosotros llevamos adelante, ¿no? Con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, con mucho coraje y con mucha valentía en este tiempo de tinieblas, ¿no? Entonces, el propósito de esta presentación no fue desalentarnos frente a lo que, no sé, de las más altas cumbres de la Iglesia se está diciendo sobre la educación.
Al contrario, creo que si algo nos caracteriza como católicos serios y cabales es cultivar la virtud de la esperanza y también la virtud de la fortaleza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seguir, tenemos que, como decía el cardenal Sara, ¿no? No tenemos que renunciar a la fe, ni a la esperanza, ni a iluminar con la verdad de Cristo a los alumnos, a los padres, a nuestros docentes, porque es hoy cuando más se necesita eso, ¿eh? Es hoy cuando más se necesita. Entonces, de alguna manera yo diría, bueno, hay que cerrar los ojos a esto que hemos comentado, guardar un silencio respetuoso de alguna manera, rezar por la Iglesia, pero nosotros hacer la obra que hemos recibido de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros maestros, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que, lejos del desaliento o de una crítica por ahí, no sé, de poco sentido, creo que tenemos que cobrar vigor, fuerza, valentía en la oración y en el cultivo de las virtudes para llevar adelante con mucha entrega, con mucha generosidad la obra de la educación católica de la juventud, porque lo necesitan las nuevas generaciones. Si nosotros no lo hacemos, no sé quién lo hará realmente. Y no es para sentirse, bueno, es para sentirse convocados, para sentirnos convocados, vocados, llamados a ser testigos y pasar a las próximas generaciones esta riquísima, esta nobilísima herencia de la Iglesia, que es de la Iglesia, de la esposa de Cristo, no es de un papa, sino es de la Iglesia, de la esposa de Cristo, que es maestra y madre, ¿no?, de los hombres. Ernesto, yo tengo una pregunta con respecto a esto de la educación ecológica integral. Por ahí cuando en el ámbito educativo normalmente pasa que cuando uno habla de una educación integral es porque estaría afectando o abarca a las diferentes dimensiones de la persona. Y acá en esto pareciera que la dimensión trascendente, por ejemplo, queda o truncada o olvidada. Bueno, mi pregunta tiene que ver con esto de que si vos considerás que puede llegar a ser un error actual que ahora por ahí le colocamos como esa palabra integral, digamos, a todo, y tal vez no es tan integral como consideramos. O sea, si pudiera ser como un error en el cual podemos terminar cayendo. Bueno, sí, naturalmente nosotros, como bien has dicho, Ana, nosotros entendemos lo que es educación integral, ¿no? Es decir, entendemos que es la educación de todas las dimensiones constitutivas de la personalidad humana, en su constitución ilemórfica de cuerpo y alma, ¿no? Y en ese sentido seguimos la venerable tradición de la paideia griega, ¿no? Es decir, al formar al hombre todo, al hombre completo, ¿no? Al hombre en todas sus dimensiones, cuerpo, alma, espíritu, diríamos también, ¿no? Pero creo yo que cuando se habla de integral, en el caso de educación ecológica, de educación ecológica, me parece que se está tratando de entender que ese concepto, ese núcleo debe atravesar transversalmente todas las áreas, ¿eh? El Papa, por ejemplo, cuando habla del tercer objetivo, que es la educación al servicio de la comunidad, él dice, no lo cité yo, pero dice algo así como que esta dimensión del servicio no es solamente que es una dimensión añadida a la formación de la personalidad, sino que el servicio es lo que constituye la cualidad educativa del hombre. Inclusive, dice el Instrumentum, todos los programas de formación en un colegio deberían ser revisados en función de del servicio, digamos, del servicio a la comunidad. Es decir, bueno, análogamente, pero con analogía impropia, es lo que pasa con la ESI, ¿no? Cuando se dice la ESI no es un espacio exclusivo, sino que es un enfoque transversal. De modo que tendría que haber una perspectiva de género o de ESI, no solamente en literatura, en historia, en política, sino hasta en matemáticas. Como lo decía una chiquilla hace 2 años, desde matemáticas también tendríamos que aprender perspectiva de género con matemáticas, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el sentido de esta educación ecológica, ¿no? Pero si uno lee, bueno, yo la verdad es que confieso que no he leído la Laudato Si, lo confieso, ¿no? No sé si será un pecado de lesa, pero no la he leído. Voy a leer la próxima encíclica que saca el Papa ahora el 4 de octubre, ¿no? Hermanos todos. Leí sí el Evangelio Gaudium, pero todo lo que más o menos he leído en algunos discursos sobre la ecología me hace recordar más a la famosa Carta de la Tierra de 1992, que, digamos,
a la propuesta católica sobre la creación, sobre la naturaleza. Da la impresión cuando el Papa dice, cuando el documento dice, la naturaleza nos interpenetra, me hace acordar a algunas sentencias, algunos enunciados de la Carta de la Tierra, en el sentido que el hombre no es una criatura diferente, sino que es parte de la ecología, es un ser vivo más en el dominio ecológico. De modo que, digamos, he notado un cierto emparentamiento entre una afirmación y la otra. De modo que sí, que, no sé, diríamos que, digamos, al menos es un abuso de los términos, ¿no? Y quizás, bueno, hay un camino expedito para un error, digamos, ¿no? En esto, bueno, ahora hago yo una pregunta. Un poquito retomando lo anterior que dijo, de por ahí de guardar silencio, me parece, comparto enteramente esta cuestión de, bueno, de la esperanza y que uno tiene que seguir dando testimonio de la verdad, pero bueno, considero la importancia también de dar luz en estas cosas, ¿no? Porque me parece que el error que ha cometido la escuela católica y el error que estamos cometiendo nosotros a veces como católicos es no abrir los ojos o confundir ciertas cuestiones como obediencia, como docilidad a ciertas cuestiones que se nos están imponiendo incluso desde dentro de la misma iglesia. Entonces, poder como católicos verdaderamente lograr un discernimiento, por supuesto a base, ¿no?, de esto, de que los maestros nos den luz, de tomar esta formación que la iglesia, que la madre iglesia viene dando, y continuar en eso, me parece, porque considero que mucho del error que la escuela hoy está teniendo es dejando pasar ciertas cosas. Dejemos pasar ciertas cosas, aceptémoslas. Esto es obediencia, tenemos que obedecer al Papa, tenemos que obedecer al obispo, ¿y hasta qué punto? ¿Hasta qué punto cuando lo que se está negando es al mismo Cristo? Con la enseñanza, con los actos. Entonces, bueno, me parece la importancia y por eso también agradecerle. Sabemos que no es fácil, pero bueno, dar luz en estos temas, ¿no?, que son tan actuales y que están en esta pregunta que le hicieron de que hasta qué punto la escuela va a tener autonomía, y la verdad que todos nos los preguntamos, hasta qué punto nosotros, no solamente porque el Estado se está metiendo cada vez más en la escuela y en la familia, en la patria potestad, sino también porque incluso, lamentablemente, la iglesia corrompida también está exigiendo y se está metiendo mucho en nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de eso me parece. Sí, gracias, Mariana, por tu observación. Lo que yo quise decir de guardar un silencio, lo dije en el sentido de, a mí personalmente no me gusta entrar en algunas disputas que ustedes conocerán respecto de si el Papa Francisco es un hereje, si es un verdadero Papa, si es un impostor, un apóstata. Yo trato de evitar ese tipo de discusiones, la verdad, ¿no? Porque creo que yo no soy, tampoco yo tengo autoridad para decir todo eso, ¿no? Lo digo con toda modestia y a veces, qué sé yo, con algunos amigos acá en Buenos Aires discutimos un poco esas cosas, ¿no? Por eso yo dije que da la impresión de que algunas de las cosas que se leen en estos documentos que remiten al magisterio del Papa Francisco parecen, o sea, da la impresión de que son pelagianismo, de que son cuestiones vinculadas al gnosticismo, o al invalentismo, o estas cosas que decíamos que son cosas muy graves, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado tener que decir estas palabras, no solamente de alguien dentro de la iglesia, sino de quién lo estamos diciendo, o de quién lo podemos, o de qué autoría podemos predicar estas cosas, ¿no? La verdad es que si ustedes me preguntan, ¿alguna vez te imaginaste, maestro, hablar así? No, la verdad que no, nunca. O sea, y es desgarrador, verdaderamente, porque uno dice, somos la iglesia dentro de la iglesia, o sea, somos la iglesia, entre comillas, verdadera, dentro de la iglesia jerárquica, visible. Es difícil, es muy difícil mantener la cabeza lúcida y el corazón sano, digamos, ¿no? Y no extraviarse en esto, ¿no? Pero sí, Mariana, por supuesto que quería aclarar ese punto específicamente, porque no es que no interprete, no quiero que se interprete que yo propongo un silencio como decir, no hay que decir nada. Todo lo contrario, lo entendí muy bien y por eso le agradecí de la luz que nos dio ante estas cuestiones. No, digo, para que se entendiera bien porque lo entendí en ese contexto. Sí, por supuesto.
Sí, y la verdad es que yo te entiendo perfectamente y a mí también, qué sé yo, a uno por ahí le daría ganas de gritar cuatro verdades a la cara de cierta gente, porque verdaderamente uno no puede entender cómo hay, no sé, esta voluntad ya enflaquecida, este amortiguamiento del ánimo, de la voluntad, este avasallamiento, ¿no? de la escuela católica. Yo me acuerdo que Monseñor Aguer en alguno de sus discursos, de sus alocuciones, dice, la Iglesia no solamente tiene que preocuparse de sus alumnos, de los que van a la escuela católica, sino debe preocuparse de aquellos alumnos bautizados que están en la escuela del Estado y están sufriendo el lavado de cerebro, la perversión y la manipulación que están pasando. La Iglesia tendría que ocuparse de eso también. Pero bueno, si la Iglesia jerárquica, institucional, no se ocupa de sus propios alumnos, menos lo va a hacer por los alumnos que están en la escuela del Estado. Pero tiene razón, muchos de esos chicos son bautizados. Y sin embargo, están padeciendo la más horrible, horripilante distorsión doctrinal, espiritual, moral, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta? Están todos durmiendo. ¿Están todos? No. Les da vergüenza a todos. A ver acá. Yo tengo una pregunta, comentario. Yo vivo en Canadá. ¿Dónde? ¿Perdón? En Canadá. En Canadá. Sí. Básicamente me da mucha alegría y creo que es interesante porque en Latinoamérica yo no había visto un resurgimiento de los estudios clásicos dentro del contexto católico. En Norteamérica creo que hay un auge que está tomando mucha fuerza ahora mismo en Canadá y en Estados Unidos, desde hacer escuela en casa, de tener currículos católicos, y hay como esa conocimiento ya de mucha gente de que estamos en una crisis bastante grave, no solo en cuanto a la pedagogía católica, pero obviamente cultural. Y yo pienso que nuestra generación, posiblemente sea una o dos, somos como una generación puente, porque va a tomar un poco de tiempo en que todo lo que se está haciendo ahora mismo, que parece insignificante, que vaya a dar fruto, ¿no? Pero es bueno, es muy alentador desde acá ver que en Latinoamérica se está haciendo un gran esfuerzo y que compartimos la ciudadanía, como decía San Pablo, ¿no? La ciudadanía metafísica, y que a pesar de que está uno separado, está uno poniendo un esfuerzo y poniendo el grano de arena en donde quiera que uno se encuentre, ¿no? Bien, gracias. No sé si me quería hacer una pregunta o un comentario. No, ese era el comentario, pregunta, como más comentario que pregunta, al final de cuentas. No puede escuchar la primera parte de la conferencia, pero voy a ver si puedo verla después entonces sí, posiblemente tenga preguntas como tal. Bueno, muy bien. Gracias, muy amable. Excelente. Sí, la verdad es que... ¿Cómo? No, quería hacer un comentario respecto del gran esfuerzo, ¿no? Bueno, ustedes como yo conocemos a grupos quizás no muy numerosos, pero muy aguerridos, de intentos buenos y sanos intentos de hacer educación católica, ¿no? Algunos los conocemos, y los conocemos bien, con el padre Gustavo también. Bueno, yo creo que hay que seguir en ese camino, ¿no? La verdad es que yo pensé que usted me iba a preguntar algo sobre homeschooling, y no, le iba a decir que no conozco sí conozco de qué se trata, pero no podría hacer una evaluación así muy analítica, muy rigurosa de ese tema, porque la verdad es que lo conozco por arriba. A mí me gusta, aunque no sé si irá al fracaso, pero a mí me gustaría seguir defendiendo la escuela católica en el espacio público, digamos, ¿no? Es decir, tratar de salvar
evaluar esa institución y ofrecerla a muchas familias, a muchas comunidades que están desorientadas, ¿no? Yo creo que hoy por hoy un colegio católico bien puesto también tiene que proponerse la evangelización y la educación de las familias de alguna manera, ¿no? Es cierto que la escuela no puede hacerse cargo de todo, pero también tiene que trabajar en ese ámbito, ¿eh? Y bueno, creo que de algún modo estamos llamados a ser apóstoles, digamos, muy esforzados, ¿eh? Y si no, ¿para qué tenemos la vida, no? ¿Para qué vivimos? Pero aunque seamos pocos, frente a la debacle general, ya sabemos cuál es la suerte de aquellos pocos aguerridos de los que habla el Evangelio, de los que hablan tantos mártires y de tantos testigos, ¿no? Que aunque no sean mártires, probablemente también han dejado hasta la última sangre, hasta la última gota de sangre para que el reinado de Cristo, digamos, sea posible y sea visible, ¿no? También me acuerdo de algo que decía alguna vez Castellani, ¿no? Creo que, qué sé yo, no sé si creo que alguna vez lo he citado, pero alguna vez le preguntaban a Castellani qué había que hacer, ¿no? Entonces dice, bueno, lo decía creo que en el año 40 y pico, 43, 44, dice, miren, quizás no haya que hacer grandes cosas en el tiempo en que estamos, ¿no? Quizás haya que hacer el bien cortito y a la medida de nuestras posibilidades, ¿no? A veces uno se imagina que, como dice por ahí el cardenal Sara, uno se imagina que tiene que ganar elecciones, tomar el poder político, hacerse cargo del Estado. No sabríamos qué hacer con el Estado si lo tomáramos, ¿eh? Nos faltaría gente para cubrir. Entonces, me parece que hay que hacer el bien, dar testimonio de la verdad, convocando a los que tenemos cerca, a los que tenemos al lado. Esa empresa de reconstrucción, si Dios lo permite, podrá durar, no sé, 200 años, 300 años, 400 años, lo que Dios quiera. O si no, nos iremos todos hacia el final del mundo, del tiempo histórico, así como Dios quiera. Pero creo que ya uno más grande en la vida se da cuenta que lo que cuenta es eso, ¿no? Es como digamos, el uno a uno, y proponerse salvar las almas, salvar cada alma en particular, ¿no? Más que la conquista quizás de estructuras, ¿no? Políticas, estatales, sociales o como sea, ¿no? Me acuerdo de un texto muy lindo de nuestro maestro Abelardo Pitón, que decía, un texto que publicó en era una serie de artículos que publicaba en el Diario de los Andes de Mendoza, que después lo recopiló en un libro, que se llama Algo bueno para recordar. Y él decía que había una secreta economía del bien, ¿no? Bueno, en verdad conocida, ¿no? Una secreta economía del bien, que trabaja en lo oculto, ¿no? Que trabaja en lo oculto, ¿no? Como Dios también trabaja en lo oculto, ¿no? Ernesto, hay otra pregunta que, bueno, me parece igual que estuvo respondida en lo que acaba de decir. Dice, con relación al peligro de la autonomía, ¿es viable pensar en la educación de la escuela en casa? Del homeschooling. Sí, del homeschooling. Bueno, no sé, yo sí, creo que alguna gente lo está haciendo. Bueno, en Mendoza creo que hay, no sé, la verdad que no sé, acá en Buenos Aires, en provincia, hay un grupo de gente que está trabajando en eso, ¿no? La verdad es que yo no soy quien para decir que eso, hay que hacer lo otro, honestamente se lo digo. Si es una cosa que les resulta más conveniente y menos perjudicial que enviar a sus chicos a un colegio católico, bueno, hagan homeschooling. ¿Qué sé yo? Más de eso, la verdad que más de eso no quisiera decir, ¿no? Perdón si soy un poco torpe en mi respuesta. Bueno, ¿alguien más que quiera realizar alguna otra pregunta? Están todos tímidos. Y Bueno. ya es hora, dicen, ¿a qué hora terminamos para ir a cenar? Bueno, ahí Anita, entonces... Bueno, si no hay más preguntas, bueno, Ernesto, queríamos agradecerte nuevamente, como en todas las oportunidades que nos has acompañado. La verdad que para nosotros digamos, realmente estamos muy agradecidos de que vos nos acompañes y nos guíes en un montón de actividades que hacemos desde el centro. Así que, bueno, para nosotros es todo un honor, porque de verdad que aprendemos muchísimo. Los que te conocemos personalmente, bueno, sabemos que sos un verdadero maestro para nosotros. Y como decía recién, digamos, en esa economía del bien,
solo Dios sabe, digamos, todo el alcance que puede tener lo que nos enseñás permanentemente. Así que en nombre de todo el centro te agradecemos un montón. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias. A Ana, también a Mariana y, bueno, a todos los que trabajan, al querido amigo que se llama Mariana Quiroga, pero ya dijo que no es Mariana Quiroga. Bueno, yo les agradezco la convocatoria y sí, es una alegría, ¿no? Es una serenidad y compartir con amigos, porque de alguna manera, como ustedes bien saben, ya lo decía Aristóteles, en la amistad está el cultivo de la virtud y el aprendizaje del bien también, ¿no? Los amigos aprenden uno del otro a hacer el bien y se reconfortan y se consuelan mutuamente, ¿no? En la adversidad y en las dificultades. De modo que eso también para mí es un gran consuelo, una gran alegría. Así que me alegro verlas, a verlos a todos, al padre también. Y bueno, yo les doy gracias realmente. Que bueno, estoy a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Ani. Esperamos verlo pronto. ¿Cómo? Hasta pronto. Esperamos verlo pronto. Dios quiera, sí, Dios quiera. Con cuarentena o sin cuarentena nos veremos. Bueno, y yo les deseo mucha suerte en la continuidad del ciclo. Me parece muy lindo el ciclo, me parece muy bueno, y ojalá que lo puedan repetir el año que viene, ¿no? Con personalidades calificadas, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo. Le agradecemos a todos los que participaron. Seguramente en el transcurso del mes siguiente estaremos invitando otra invitación para seguir con este ciclo de conferencias.